para tener una imagen de conjunto de estos temas y buscar pistas de solución institucionales. Hemos invitado al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, para que nos dé su punto de vista sobre estos temas, en vista de que su tarea por mandato constitucional es velar por los derechos fundamentales de las personas, y eso significa que las instituciones públicas estén al servicio de las personas. Señor defensor del pueblo, muy buenos días y muchas gracias por su presencia en RPP. Buenos días, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera comenzar por lo más reciente para ir después a los temas de fondo. Quizás el más de fondo es esta propuesta de ley que usted ha elaborado sobre la institucionalización del Consejo de Estado. Pero para llegar a eso quisiera comenzar por lo más concreto y reciente, que es la detención del gobernador regional de Arequipa junto a otras autoridades. ¿Estamos perdiendo la batalla contra la corrupción por falta de procedimientos y de autoridades que los apliquen con rigor? Bueno, sin duda la corrupción es uno de los grandes males, de los grandes flagelos que tiene la administración estatal. Numerosos gobernadores regionales, expresidentes, altos funcionarios vienen siendo investigados cuando no están ya detenidos precisamente por corrupción, y algunos que aspiran o aspiraban a acceder a cargos públicos también han sido procesados, están siendo procesados. Como digo, sin duda se trata de uno de los desafíos más grandes del país y en la región, y que podría contribuir a que esta situación no se incremente. La prevención, la transparencia, la eficiencia. La prevención, la transparencia, la eficiencia. Quisiera esto remarcarlo porque creo que cabe preguntarnos si estamos previniendo la corrupción cuando debilitamos los estándares, cuando debilitamos los perfiles, cuando facilitamos el acceso a personas que tienen conflicto de intereses o que no tienen la idoneidad para llegar a instancias de decisión. Me pregunto si estamos siendo suficientemente transparentes, porque la transparencia contribuye precisamente a detener, a atajar la corrupción. Y me pregunto si es que el Estado, la administración pública está siendo eficiente. Mire, Fernando, el ciudadano de a pie, el ciudadano en su día a día, no está desafortunadamente en los grandes debates políticos. Lo que le interesa en lo inmediato es la salud de sus hijos, la educación de sus hijos, su trabajo, la seguridad ciudadana, el transporte. Si la democracia, si el sistema no es eficiente, si no es funcional para el ciudadano, entonces hay un desapego, hay un distanciamiento, y por lo tanto hay un debilitamiento del Estado, del sistema democrático, y entonces cualquier cosa en ese escenario puede suceder. Y es lo que está pasando, desafortunadamente, porque vemos, como repito, que en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en los ministerios, en el Estado en general, este manto negro que es la corrupción se cierne sobre gran parte de él. Entonces tenemos que combatir de una manera muy severa la corrupción. Y eso me permite decirle, Fernando, que este proyecto de ley, el del Consejo de Estado, creo que puede contribuir muy significativamente a combatir la corrupción, puede contribuir a mejorar la eficiencia del Estado. Estamos en un proceso de debilitamiento, de deterioro de la gestión pública. Y el Consejo de Estado puede detener eso, y por eso es urgente que el Congreso, desde nuestro punto de vista, debata esta norma y eventualmente la apruebe. Yo recuerdo que en julio
9 titulares de poderes públicos y de organismos constitucionalmente autónomos sesionaron, me parece que el 19 de julio, y se pronunciaron a favor de la institucionalización de esta instancia, Consejo de Estado, que no existe en nuestro ordenamiento legal, pero que ha funcionado porque ha permitido que autoridades diferentes puedan alternar sobre problemas que conciernen a todos, porque lo que está en la base, como usted ha dicho, cuando las instituciones públicas funcionan mal, es que los ciudadanos pierden confianza en ellas, y junto a las necesidades básicas, uno quiere poder confiar en quien le cobra impuestos y en quien tiene poder. Sí, la referencia que hace usted es precisa. Esa fue la última sesión del anterior Consejo de Estado. Es verdad que el Consejo de Estado no tiene una normativa, no está regulado, no existe en el ordenamiento legal. Sin embargo, el Consejo de Estado en distintos gobiernos ha sido convocado en diversas ocasiones. El presidente Sagasti, que era además un gobierno de transición, echó mano del Consejo de Estado a iniciativa justamente de la Defensoría del Pueblo, y fue quien probablemente convocó a mayor cantidad de sesiones, y en la última sesión se aprobó por unanimidad institucionalizar vía norma el Consejo de Estado. Y es que el Consejo de Estado, como usted bien lo ha señalado, sirve para que las instituciones, los poderes del Estado, las instituciones constitucionalmente autónomas coordinen. Aunque parezca increíble, Fernando, resulta difícil articular entre las instituciones del Estado. No existe esa cultura. ¿Cómo es posible que tengamos un Estado invertebrado, que no coordine entre las distintas instituciones que tienen responsabilidades o competencias distintas y puedan enderezar sus esfuerzos, optimizar sus esfuerzos, como se haría en cualquier organización o corporación privada, justamente para ser más eficientes, justamente para además materializar lo que bien dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2018? Esto es, que los poderes entre sí hacen contrapeso, existe división de competencias, de responsabilidades, y allí en esa sentencia a la que me estoy refiriendo, aprovechó la oportunidad para decir que esa mirada de que el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial es una mirada superada, y que hoy existen otras instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el propio Tribunal Constitucional, que tienen también competencias y por lo tanto poder, y permiten articular los esfuerzos del Estado y materializar los derechos fundamentales. Entonces, en suma, el Consejo de Estado es un espacio de coordinación, de materialización de la cooperación a la que están obligados para poder materializar los derechos. Y por eso creemos que es un avance positivo que se pudiera eventualmente aprobar la norma que institucionalice esta institución. Esta norma ha sido presentada por ustedes, Defensoría del Pueblo, recogiendo las contribuciones de las 9 autoridades que sesionan en el Consejo de Estado. ¿Cómo ha sido recibida en el Congreso y cómo han reaccionado ante ella las diferentes corrientes políticas que están representadas en él? Bueno, nosotros recién hemos presentado esta norma el día lunes. Yo he tenido ocasión de conversar con la presidenta de la Comisión de Constitución, hemos conversado largamente sobre este tema y hemos conversado también con otros congresistas, y no he encontrado un solo congresista que muestre rechazo o se distancie de los objetivos de esta ley. Por el contrario, creo que se va a aprobar con relativa rapidez. Tanto es así que me han citado para el día martes al Congreso para exponer los fundamentos de este proyecto. Ante la Comisión de Constitución.
En efecto. De acuerdo, o sea, el martes tendremos quizás ya una primera indicación de cómo las diferentes bancadas reaccionan ante este proyecto. Permítame, por favor, ir a una pausa para escuchar a los anunciantes del RPP, después de lo cual retomamos nuestra conversación, y quiero que nos haga un vínculo entre el tema de esta iniciativa de ley, creación institucional de un Consejo de Estado, con los otros temas que hemos mencionado, lucha contra la corrupción y garantías de un nombramiento de autoridades públicas idóneas. Retomamos nuestra conversación con ese tema, por favor. Hemos pasado revista a varios de los temas que han sido centrales en la vida pública de nuestro país durante esta semana: conflictos sociales, contencioso entre el Congreso y el Ejecutivo, cuestionamientos de autoridades públicas, corrupción. Y el defensor del pueblo nos dice que una respuesta institucional de fondo para atacar estos problemas de una manera más organizada y más coherente podría pasar por la institucionalización del Consejo de Estado, es decir, un órgano en el que sesionan los 3 presidentes de los poderes del Estado, más los 6 titulares de las instituciones autónomas de acuerdo a nuestra Constitución. Yo quisiera que nos explique en concreto cómo el Consejo de Estado podría intervenir, orientar, ayudar a evitar que constantemente estemos lamentando que haya autoridades que no reúnen criterios básicos de idoneidad. Lo hemos visto esta semana con Esalud, lo hemos visto con Indecopi, lo hemos visto con el ministro del Interior y hasta con un embajador que había sido nombrado a Venezuela, pero que no va a poder ir, puesto que la justicia lo obliga a permanecer en nuestro país. ¿Cómo cree usted que el Consejo de Estado puede actuar para darle más eficacia y más credibilidad al Estado peruano? Bueno, en las sesiones del Consejo de Estado se busca articular y cooperar entre los distintos órganos. No se busca invadir las competencias, pero se pueden llegar a determinados acuerdos y se pueden intercambiar opiniones. Recuerdo que en alguna ocasión el Contralor, a propósito de un tema que estábamos discutiendo, y que nos tomó probablemente más de una hora debatirlo, acudió una frase y dijo, si en esta instancia, es decir, en el Consejo de Estado, no podemos darle solución a un problema del país, a un problema del Estado, entonces no tiene solución. Porque aquí están todas las competencias, aquí están todos los poderes, y si articulamos los esfuerzos, le tenemos que encontrar solución. Entonces, a propósito de lo que usted me pregunta, no es que el Consejo de Estado se va a sustituir al presidente de la República, al Ejecutivo, y nombrar a tal o cual funcionario, pero sí la Defensoría o el propio Contralor le puede decir qué es lo que no se puede hacer. Usted tiene como Ejecutivo la competencia, pero le tenemos que recordar que existen ciertos estándares en materia de derechos humanos para acceder al poder, o existen ciertos perfiles para acceder a determinadas competencias. Entonces, esa coordinación es clave cuando los poderes o los titulares de las instituciones actúan de buena fe. Y ha sucedido no en una, sino en varias ocasiones, cuando le hemos recordado a hasta dos presidentes qué es lo que no se puede hacer, y los presidentes, en algunos casos, en la mayoría, han reculado. Entonces, por eso es importante, porque podemos conversar las autoridades y no sustituirnos a aquel que tiene la competencia, pero sí decirle aquello que no puede ser. Ya en lo concreto, a propósito de lo que usted menciona, recuerde que nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso que habla precisamente de que el presidente tiene desde luego la capacidad, la competencia normativa y constitucional de nombrar ministros y autoridades, pero ese poder, como ninguno, evidentemente no es ilimitado, tiene límites.
y tiene límites en la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene límites en la propia Constitución, y también, como le ha recordado el Contralor, se requieren perfiles. Y dicho sea de paso, el Contralor también ha presentado un proyecto de ley. Tal vez no hubiera sido necesario presentar esos proyectos si es que el Consejo hubiera estado funcionando, porque más rápido lo podríamos haber transmitido al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento era el señor Bellido. Dicho sea de paso, la Defensoría a los primeros días de septiembre hizo una conferencia de prensa, sacó un documento y informó por qué considerábamos que el señor Bellido no era idóneo para el cargo. Entonces sí ayuda mucho ese espacio de coordinación, ese espacio de complementariedad, esfuerzos para que se mejore el acceso a la administración pública. Y eso tiene que ver mucho con lo que conversábamos al principio, la prevención de comisión de errores o la prevención de conflicto de intereses o la prevención de actos de corrupción. Así es, así es. El otro gran tema en el que se oye la voz de la Defensoría del Pueblo es justamente la prevención de los conflictos sociales. Ustedes tienen la unidad de análisis y el informe mensual más riguroso, seguramente aún más riguroso que el de la PCM. Esta semana hemos entrevistado al señor Rolando Luque, que es el titular de esa unidad en la Defensoría. ¿Qué está pasando? Porque la verdad es que se nos habla de muchos más conflictos, pero lo que hemos visto de graves son los que tienen que ver con extracción petrolera en la selva norte, con extracción minera en el corredor minero del centro y sur, y finalmente el conflicto cocalero, que ha hallado una suspensión un poco precaria, pero en fin, ha, digamos, paralizado vías cruciales del sur de nuestro país. ¿Qué está pasando con los conflictos sociales y cómo es posible que ellos se estén llevando a cabo precisamente en las regiones en las que el candidato Castillo obtuvo más votación? Bueno, el tema es complejo y no es nuevo, por supuesto, pero se agudiza cuando se tienen miradas y acciones equivocadas. En primer lugar, yo diría que para hablar de los anteriores gobiernos y en parte de este también, hay demasiada improvisación, inmovilidad en las instituciones que tienen que hacerse al cargo desde el Ejecutivo y desde el Estado en lo que es la prevención y la gestión del conflicto. El número de viceministros, de jefes encargados de estas responsabilidades a lo largo de los últimos años es de espanto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el voluntarismo tampoco soluciona el problema. Es decir, subirse en un caballo y hacer tomarse fotos y hacer declaraciones, eso no ayuda. Ya hemos visto en Chubivilca, sí. Tampoco ayuda la politización, es decir, salir y emitir frases que creen aquellos que no conocen estos temas, creen que pueden solucionar, tal vez lo hagan, pero muy momentánea, muy precaria, muy temporalmente, van a apaciguar, pero luego el conflicto va a regresar. Entonces, de lo que se trata es de generar institucionalidad. Y hay algo más que me estoy olvidando, también hay un embalse, porque la pandemia lo que hizo fue poner por delante el tema sanitario, el tema de la crisis sanitaria, y entonces muchas expectativas, muchas mesas de diálogo quedaron paralizadas o tuvieron que retomarse de manera virtual, que desde luego no siempre es lo mismo, y entonces ha habido un embalse también en la implementación de acuerdos o de la concreción de determinadas expectativas. Y desde luego también hay expectativa que se ha generado producto de la llegada del nuevo gobierno. Entonces la concurrencia de todos estos factores hace que haya un desborde en materia de conflictos y desafortunadamente el gobierno todavía no da muestras de capacidades para estos temas. Tenemos que ser muy eficientes en el conflicto, en el diálogo, en el seguimiento de los conflictos. Nosotros en la Defensoría hemos planteado que debe crearse una unidad de gestión de seguimiento de los acuerdos.
Porque una cosa es el conflicto y otra cosa son los acuerdos, porque muchos de los conflictos tienen que ver con el incumplimiento de acuerdos, o sea, son reiteraciones de conflictos anteriores que sí justamente no se han incumplido. Entonces no tenemos un padrón, no tenemos un registro, no tenemos un seguimiento de esos acuerdos. La Defensoría ha planteado esto, de hecho lo hemos planteado en nuestro presupuesto para que esta unidad esté en nuestra institución, porque es la que más información tiene, más competencias, mejores funcionarios tiene, liderados por el doctor Rolando Luque y desde luego por otros funcionarios que también han pasado por la institución. Podríamos tranquilamente contribuir a que los conflictos no lleguen a los niveles que desafortunadamente hoy están llegando. Permítame ahora plantearle un tema también que está en la base de las polémicas políticas en nuestro país. Tiene una apariencia técnica, pero en realidad es fundamental para la buena marcha del Estado, que es la, digamos, polémica entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de la aprobación por insistencia de una ley que modifica, precisa los alcances del campo de aplicación de la cuestión de confianza. Esto ha dado lugar, como usted sabe, el día de ayer, de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En otras oportunidades la Defensoría se ha pronunciado sobre este tipo de contencioso jurídico constitucional y ha presentado incluso amicus curiae ante los tribunales. ¿Cuál es la posición de la Defensoría sobre este contencioso respecto de la figura de la cuestión de confianza que algunos pretenden poner en paralelo al tema de la vacancia presidencial? A ver, no necesariamente están vinculados, pero voy a empezar por lo último, es decir, por la iniciativa del Ejecutivo de reforma de la Constitución. El proyecto del Ejecutivo es un proyecto que lo que busca al final del día es fortalecer la figura del presidente, porque lo que hace es que la vacancia por incapacidad moral la convierte en incapacidad mental o la incapacidad física. Y vuelve al presidente, como digo, invulnerable, lo blinda, y no reserva una válvula de escape para crisis políticas. Es cierto que la norma o esta figura ha sido muy trajinada, mal utilizada por anteriores congresos y en manos de aprendices de brujos pueden generar tormentas, ¿no? Pero tampoco se pueda evitarse o eliminarse esta figura, porque si esta norma estuviera vigente, Fernando, por ejemplo, no se le hubiera podido sacar a Fujimori. Si la norma... Se hubiera podido aceptar la renuncia, o buscar y inhabilitar, no había otros recursos, ¿no? Pero en fin, se optó por eso, por facilidad, y hay muchos que consideran que fue un error ahora, ¿no? Sí, claro, siempre vistas las cosas en retrospectiva, sí. Se pueden mirar mejor las cosas. Pero con todo, déjenme decirles que yo estoy completamente de acuerdo con que no es posible que se tenga solo la voluntad y los votos para vacar a un presidente y que la vacancia por incapacidad moral sea una cláusula excesivamente abierta, porque yo soy un convencido que el modelo constitucional es un modelo de control del poder, el modelo de control de competencias. Por lo tanto, no pueden haber cláusulas abiertas. Y eso es verdad, yo creo que hay que debatirlo, yo creo que hay que ver la manera de limitarlo. También es verdad que la cuestión de confianza no puede ser abierta, pues. Y además hay quienes están leyendo, desde mi punto de vista, fragmentadamente, la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque tampoco la cuestión de confianza puede ser un saco donde puede entrar todo. Claro. Y desde mi punto de vista tiene que ver con las competencias del Ejecutivo, con las políticas del gobierno, porque con ese criterio ese es un arma que se puede enderezar o encaminar a liquidar al Congreso. Entonces ambos extremos están mal. Entonces, en resumen, yo diría que la ley aprobada por insistencia es una ley que puede tener algunas deficiencias, pero es una ley que está dentro del marco constitucional.
y que es importante aprobar una norma, discutir una norma que limite también la vacancia por incapacidad moral. De Que acuerdo. esto se puede hacer por norma de desarrollo, me parece a mí perfectamente posible. Se han limitado las competencias del presidente de la República en lo que se refiere a indultos y nadie ha dicho que eso requería una reforma constitucional. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por habernos permitido pasar revista con la distancia que la Defensoría tiene por su presencia nacional y su antigüedad en esta tarea de los grandes problemas que nos aquejan y que dificultan que podamos concentrarnos en las tareas de impacto sobre la población sanitaria y económicamente. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buenos días. No, Walter, señor defensor del pueblo, gracias.